Shalom, shalom, buenas tardes. Bienvenidos a Estudios de Torá para el día de hoy en este encuentro para allá Vallejí número 12, en el cual estamos en un día muy especial, podríamos decir, en un momento especial, porque termina o finaliza el libro de Bereshit. Así que bienvenidos al final, bienvenidos al final del libro de Bereshit o de Génesis. Quiere decir que el primer libro de la Torá está concluido. Por esto lo voy a explicar un poquito más al final, lo que esto significa, y si guardas Shabbat, lo importante que es ese Shabbat cuando finaliza un libro. Así que lo voy a explicar un poco al final y ahí vas a tener un poquito más de esa información. Pero bienvenidos a la porción Vallejí, que nos lleva por unos temas, podríamos decir, y por unos conceptos muy interesantes que nos van a servir para aplicarlos a nuestra vida en cualquier momento del año, pero en este tiempo en especial, para este 2025 y cada vez que se estudia esta porción, siempre está llegando al final del calendario gregoriano, es interesante tener presente la porción de hoy que nos ayuda y nos abre un poquito, podríamos decir, nos va a llevar a la expansión, a expandir nuestra mente para entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos directamente ya a la porción de esta semana, que lo encontramos en Génesis, capítulo 47, versículo 28, al capítulo 50, versículo 26. Perdón. Y presten atención ahora porque cada porción de la Torá tiene una sección de los profetas que acompaña al estudio de esa porción semanal. Casualmente a esta se le llama Haftará, y para esta ocasión es Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 12. Es muy interesante que veamos los conceptos que aprendemos en cada porción, siempre están sacados de la Biblia. Entonces es muy interesante que vayas y busques una Biblia para entender un poquito de qué estamos hablando. Y también lo que se conoce como el Brit Hadashah o, Nuevo Testamento, es Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 9. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio de esta porción, como les decía, muy apasionante, como cada porción, cada uno tiene lo suyo. Seguramente eh, cuando ya estás en el estudio de la Torá, ¿tenés alguna preferida? ¿Hay alguna porción de la semana, alguna para allá que es tu preferida? O quizás tu preferida es la para allá de nacimiento, porque cada uno cuando nace le acompaña en esa semana una atmósfera, una energía especial de la porción semanal. Entonces, tenés también tú para allá de nacimiento, esa porción de la Torá que se lee cuando naciste. Entonces marca nuestra vida, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Entonces, vamos a la conexión de la porción anterior. De hecho, se dice que esta es la para allá donde verdaderamente no hay como separación entre una porción y otra, están íntimamente conectadas. La porción anterior, por eso yo puse conexión, y acá van a ver que dice para allá Vashigash, me confundí ahí en una palabra, en una letra. Entonces, ¿cómo conectamos con la porción anterior? La porción anterior me hablaba de aspectos emocionales de nuestra personalidad. Recuerden que para situarnos un poquito en la parte literal de la Torá, estamos en la historia de una familia, la familia de Jacob, con sus 12 hijos, en una situación muy particular, porque en la Parashá Miqués lo vimos antes de Baigash, Parashá número 10, donde nos habla acerca de la estrategia, de lo que hace José en salir o terminar ese tiempo de estar esclavo, de estar en la cárcel y de ser promovido para ser el visir de Egipto y traer una estrategia para combatir la escasez o la hambruna en ese momento. Para esto, los hermanos de Jacob, de José, de Yosef,
van a descender, van a ir a Egipto para buscar alimentos. Ahí hay toda una situación que les animo que puedan ir a porciones anteriores y estudiarla, donde ellos, en la porción anterior, Baigash, José se va a revelar a sus hermanos. Y es por esto que, como ustedes están viendo en su pantalla, Baigash es la porción, la anterior, que nos habla de esos aspectos emocionales de nuestra personalidad. La parasha anterior tiene mucho que ver con la parte emocional, mientras que Miketz nos habla de toda la estrategia física, de cómo vivir en este mundo de la materia y aún cómo movernos en la parte económica. Pero Baigash tiene mucho que ver con lo emocional, cómo trabajar esta parte emocional. Terminamos la porción anterior hablando acerca de este vacío existencial, vacío que sucede por causa de estar en situaciones, por ejemplo la de José, donde José no va a guardar rencor a sus hermanos, donde al darse a conocer a sus hermanos, ¿qué le dice? Tranquilos, no se pongan mal, porque para preservación de vida Dios me puso acá, en Egipto. Y ahí empieza a hablarles acerca de lo que él había vivido, de su proceso, donde él va a elegir dentro de ese vacío existencial, donde quizás situaciones que no está entendiendo, elige ir por su crecimiento espiritual, elige decir, entiendo lo que estuve viviendo y por esto paso este proceso y de esa manera llega a ese momento de la promoción. Y la porción anterior principalmente nos habla de Judá, un Judá que va a vivir también un proceso, y si lo vemos a la luz de la Torá, tiene un montón de eventos donde pareciera que este Judá está aislado, está en esas situaciones de vacío, como que no entender lo que estaba sucediendo, de procesar todo lo que habían vivido con sus hermanos, el haber vendido a su hermano José. Entonces ahí él se acerca. El acercarse nos habla de un trabajo interno, de una reparación, de este trabajo de lo emocional, donde él ahora toma una decisión diferente y Judá dice, no, yo no voy a permitir ahora que a mi hermano Benjamín le pase lo mismo que pasó con José. Entonces lo que hace él es tomar la responsabilidad de cuidar a su hermano cuando antes no lo había hecho. Entonces esto nos muestra, nos da la pauta de ese trabajo interno que hay en la vida de José, que en la vida de Judá. Entonces de eso nos hablaba la porción anterior. Y nos conecta directamente con la porción de esta semana acerca del final o el desenlace de la historia de esta familia con un montón de situaciones en la cual se encuentran allí. El último versículo de la porción anterior, el versículo 27 del capítulo 47 de Génesis, dice lo siguiente. Israel se asentó en la tierra de Egipto y en el distrito de Gosén, y tomaron posesión allí, y fueron floríferos y se multiplicaron mucho. ¿Qué es lo que nos hablan en realidad? Nos está hablando de el trabajo que había que hacer todavía en Egipto. Egipto significa la estrechez, la limitación. Nos habla acerca de aquello que quizás en la totalidad no voy a poder desarrollar, pero ellos están allí. Están en Gosén, que era un lugar separado, como un refugio, donde ellos se van a multiplicar y van a ser prolíferos. En otras palabras, aunque estaban en Egipto, estaban como dentro de la limitación, estaban como en otra dimensión, como una dimensión intermedia para llegar a la tierra prometida. Muy interesante esto, así termina nuestra porción anterior y nos conecta directamente con la porción de esta semana. Y esta semana, casualmente, nos encontramos en la Parashá Vayehi, que nos habla básicamente o qué significa es y vivió. Y el texto, si me acompañan, 47, capítulo 47 de la Torá, en Génesis, el versículo 28, dice, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida,
fueron 147. Y se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a Yosef y le dijo: si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Qué importante el terminar, el llevar, ¿no? Su cuerpo, y como una manera de establecer que ese no era su lugar final, ¿no? Yaceré con mis padres, y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: haré tal como me pides. Pero él dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Bien, acá encontramos entonces la palabra Vallejí, que cuando, obviamente, aunque nos está hablando, como dice ahí en su pantalla, que está hablando de muerte, la para allá dice y vivió, o sea, pareciera que está en contraparte, ¿no? ¿Y por qué usa esta palabra el texto de la Torá? Casualmente para resaltar que la vida de Jacob no quedaría ahí al hecho de que él va a fallecer, termina su tiempo en el trabajo en esta dimensión, sino que esto va a continuar. El trabajo que hizo era necesario. ¿Para qué? Para que se continuara a través de sus descendientes, eh, no solamente dando la vida al pueblo, sino dejando un mensaje para el mundo, ¿no? Y de esta manera desarrollando ese tikkun olam, esa reparación del mundo, siendo parte. Entonces, Vayají nos habla de, casualmente, eh, podríamos decir, del trabajo, del proceso que vivió Jacob a lo largo de sus días. Vallejí también nos habla de la integración de la luz y la oscuridad, nos habla de la unión de las almas, nos habla la culminación de las sefirot en el árbol de la vida. Voy a mostrar aquí, este es el árbol de la vida. Entonces estamos hablando de un trabajo que se está concluyendo, porque en esta porción va a terminar sus días José, Jacob, y también esta porción nos habla, en la Hamzará, en la sección de los profetas, nos habla del final de la vida de David en la Sefira de Malhut. Entonces, nos habla en otras palabras de la unificación de de estas 12 tribus, 12 hijos, que hacen referencia a los rostros de Dios, los 12 parsufim. Una porción, una semana, porque todavía no terminamos la semana, estamos entonces dentro, la atmósfera, la energía de Vallejí, y esto nos habla de una transferencia de energía divina, podríamos decir, toda esta carga que tiene que ver con un proceso, con un trabajo de la vida de Jacob, que va a ser transmitida de generación en generación, y donde él dice: yo quiero terminar en la tierra de Israel, en Eretz Israel, ¿no? Como centro o de unión donde están los patriarcas. Entonces ahí quería estar junto con sus padres, y también sabemos que esto tiene que ver con la preparación de un pueblo dentro de la limitación para luego salir, ¿no? Es decir, necesito descender, ir al caos, a la limitación, a la estrechez, para de ahí poder pasar a un próximo nivel. Es lo que sucede con el pueblo de Israel, que lo vamos a ver casualmente en la próxima porción. Estamos terminando esta idea de que el pueblo descendió a Egipto, pero que ahora, en la próxima semana, vamos a estar estudiando cómo el pueblo empieza a vivir o se empieza a gestionar la salida. En otras palabras, para pasar a otro nivel, había que vivir o descender a Egipto, a Misraim, a este estrecho, para reparar y de ahí salir a otro punto. Porque de hecho, a partir de la semana que viene, empezamos a estudiar el libro de Shemot, donde nos habla el libro de Éxodo no solamente de la salida del pueblo de Israel, sino cómo el pueblo se empieza a establecer como una nación. Entonces, ya no es los hijos de Jacob en Egipto, ahora va a ser el pueblo de Israel, los hijos de Israel, ordenándose, podríamos decir, yendo por otros niveles, haciendo esos saltos cuánticos, y lo vamos a ver en las semanas posteriores. Entonces, Vallejí
nos habla también acerca de el trabajo que nosotros podemos realizar en esta dimensión. Y para esto vamos a continuar allí en la pantalla donde nos va a explicar un poquito más, porque casualmente con esta explicación que vemos en la pantalla va a ser más fácil poder ir a la idea de lo que quería plasmar para este día. Ustedes van a ver que tienen ahí en su pantalla que habla acerca de la palabra Vallejí y su raíz, que es Jaín, que tiene que ver con vida, luego los años que vivió Jacob, que fueron 147, pero 34 años nos habla los comentarios que son los años buenos, los años donde Jacob va a establecer como parte de su disfrute, por decir así, ¿no? Y luego los desafíos que tiene Jacob. Pero vamos primeramente a la palabra. La palabra Jaín, que es vida, por eso Vallejí y vivió, simboliza vitalidad, energía y una conexión profunda con la existencia. Y acá es muy importante, me quiero detener en esta parte, porque en realidad en cuanto a esto es lo que está plasmada la porción de esta semana, como el corazón de la porción, ¿no? Y casualmente el texto al comienzo nos dice, Jacob vivió. Y siempre recuerden que cuando empezamos a leer la porción de la semana, la para allá, el primer versículo de la para allá va a ser el versículo semilla, donde está todo potenciado, donde nos va a dar la idea de lo que se va a hablar en toda la porción. Entonces, toda la porción nos está hablando de Jaín, nos está hablando de vida. ¿Y vida en qué sentido? Bueno, casualmente la vida que nos proporciona el alma. Recuerden que el alma nunca abandona su apego con la luz, y el punto es que nosotros podamos estar continuamente conectados o reconectarnos con el alma y no quedarnos solamente con la idea de el mundo que vemos, la ilusión, la dimensión en la que vivimos, todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea, sino que no solamente mirar todo lo que hay en la dimensión, y no quiero que hagamos una idea de separación, es decir, tenemos que desaparecer de este mundo, no. Estamos hablando de no darle trascendencia a ello, sino al contrario, el poder estar nosotros atentos a qué es lo que el alma quiere y qué es lo que el alma vino a hacer, y que el mundo físico, de hecho, donde naciste, en el lugar geográfico donde naciste, en el ambiente en el que estás, todos esos son condimentos, por decir así, herramientas que necesita tu alma para hacer su trabajo, su tikkun. De hecho, por eso no es que fue al azar el lugar donde naciste, la familia, sino al contrario, fue todo elegido, fue un contrato que se hizo, que tu alma hizo, para tener todas esas herramientas para hacer esa reparación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta información? Sabiendo ahora mucho más, es que yo pueda estar continuamente conectado a mi alma. Y decir, ¿cómo? ¿Cómo voy a estar desconectado de mi alma si soy una persona? ¿No? Es como decir, bueno, pero yo tengo todo, tengo mi alma, tengo... Muchas veces nosotros mismos hemos expresado que estamos vivos, pero que es como que nos sentimos muertos, como que no tenemos vida. Bueno, casualmente es porque ahí encontramos una desconexión. Cuando las personas muchas veces dicen, estoy separado de Dios. Separado de Dios no podemos estar. Estamos continuamente, como dijo el rey David, eh, él dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿No? ¿De dónde me puedo escapar? De ningún lado. Bueno, esto está conectado a este punto. Si yo estoy conectada con mi alma, por ende estoy conectada con la luz, porque el alma está continuamente conectado, apegada a la luz. Entonces, cuando yo estoy en mi parte, digamos, mi parte física, todo lo que tiene que ver con mi nefesh, todo en mi vida está trabajando en una unicidad, ahí me doy cuenta que las cosas empiezan a funcionar bien. Y es el que decimos muchas veces, ay, yo me siento re bien, estoy con Dios. Bueno, todo eso quiere decir porque empezamos a hacer un trabajo, por esto la importancia del trabajo espiritual para no caer en esos vacíos existenciales, sino estar continuamente conectados a nuestra alma, básicamente a nuestro camino.
Por esto muchas veces encontramos conceptos como no hagas esto, no hagas lo otro. En realidad nosotros tenemos que saber qué es lo que yo no debo hacer y lo que debo de hacer de acuerdo a mi camino de alma, tu asignación, tu propósito en la tierra, como quieras llamar. Entonces, la importancia de esta semana es estar con reconectarnos a nuestra alma. Eso en otras palabras. Por eso la palabra clave aquí es Jaim, que es vida continuamente al alma. Entonces, ¿por qué? Porque a veces yo le doy más vida, ¿a qué le doy más vida? A las cosas que me rodean, a todo lo que yo me entretengo, a lo que veo, o lo que quizás tiene mi atención de esta dimensión del mundo en donde estamos. Vuelvo a decir, no estamos separando ni alejando. Todo lo que hay a mi alrededor, todo lo que estoy viviendo, cada experiencia es importante en la tierra, pero todas ellas tienen que acompañar ese camino del alma. No es que no lo hacemos, sino que el problema está cuando yo estoy muy entretenido en una situación o en la ilusión de la dimensión en la que estamos, que está en un camino diferente a donde está mi alma. Ahí dice un comentario, más atención al nefesh. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es ir por los caminos de la felicidad. ¿Mm? Ir por el camino de la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Casualmente muy contrario a lo que muchas veces nosotros, el ser humano, piensa que es la felicidad. Y la felicidad básicamente tiene que ver con tener la certeza, primero, de tenerlo todo y disfrutarlo a eso todo en todo momento. O sea, conectar todo lo que yo soy, lo que tengo, con, digamos, en este mundo, en esta materia, en la parte física, yo puedo decir, yo soy una persona abundante, me siento abundante, y no solamente eso, es que tengo todo lo que puedo tener. Y esa es casualmente la conexión con la luz. Porque si no estamos en una continua carencia, siempre diciendo, necesito esto, estoy mal, no tengo aquello. Entonces, estamos conectados a esa, podríamos decir, oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Y vamos ahora sí no, a tener presente los años que vivió Jacob, que se dice según los comentarios que son 34, porque se conectan los primeros años, los primeros 17 años con Yosef, que fueron años de esplendor de Jacob, y recuerden que muchos dicen que en realidad Jacob tenía afinidad con Yosef por el hecho de ser el hijo de su amada, sino, o también porque era ya el menor y Jacob estaba en otra etapa de su vida, podríamos decir que podrían ser parte. Pero principalmente se dice que la afinidad de Jacob con José, estamos hablando de Tifere y Esod, tiene que ver con la afinidad de ser de la columna central, como estar en la misma dirección. Recuerden que para Jacob lo que veía en José era esa persona elevada, era ese hijo que sabía que por ahí iba a venir en la revelación, iba a bajar todo lo que él estaba recibiendo desde de las otras esferas. Entonces, los primeros 17 años y los últimos, el tiempo final. Fíjense que la porción en el primer versículo, en el capítulo 47, el versículo 28, dice: Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Entonces, recordemos que 17, la palabra que encontramos en la gematría 17 es Tov, que es bueno. Quiere decir que Jacob vivió dos ciclos, dos momentos buenos que le llevaron a, podríamos decir, a esos 34 años de disfrute, de felicidad, de sentirse completo. Y podríamos decir, ¿y los demás años no sirvieron? Sí. Casualmente los demás años, que son los años del medio, que fueron los difíciles, donde vivió adversidades, donde fueron momentos complicados para Jacob, incluso momentos en donde se dice que Jacob perdió la visión, la revelación, casualmente por estar tan
como entretenido, podemos decir así, en lo que había pasado con su hijo Yosef. Bueno, esos desafíos que vivió Jacob fueron realmente lo que les ayudaron a cumplir con el tikkun, cumplir con esa reparación. Recuerdan que hablamos que esos 130 años de Adán, de desconexión, Jacob los va a reparar. Entonces, ahí encontramos que los desafíos no son malos. Los desafíos de Jacob, las situaciones, las adversidades que tuvo que vivir en estos años del medio, fueron, podríamos decir, los motores para que él pudiera disfrutar de esos años buenos, donde en esos años buenos también fueron parte de reparación, de disfrute, podríamos decir, ver concluido, si hablamos en los últimos 17 años, lo que ve Jacob es concluir una etapa en su vida, concluir una etapa en su familia, una reparación familiar, un trabajo interno, un trabajo de preparación, porque él, estamos encontrando que en esta porción nos habla que vivió Jacob, pero en realidad es el tiempo de final, ¿no? De la despedida, podríamos decir, del avatar de Jacob y todo lo que él le tocó hacer en esta dimensión. Por esto de decir, bueno, Jacob tan elevado podría entonces no haber necesitado esto. Sí, necesitó estar en esta dimensión y por esto vivió desafíos, por esto vivió momentos también de disfrute, porque así es la vida. Es lo mismo que sucede con nosotros. Estos momentos son necesarios. Si todo el tiempo viviéramos momentos de disfrute, como que no tendría sentido, ¿no? Porque solamente estaríamos, podríamos decir, digamos, podríamos decir, como algunos comentarios dicen que lo que le pasó a Adán en realidad es que estaba aburrido de todo lo que hacía. Entonces, es como que no había un desafío, no había un reto. Los retos, los que nos hacen es movernos, nos hacen motivar, nos hacen fluir la creatividad, nos ayudan a pasar a próximos niveles. Entonces, los desafíos, cuando los vemos de esa manera, nos damos cuenta que son para llevarnos a ese próximo nivel. Y ahora sí, avanzamos, porque si no, nos vamos a encontrar que los tiempos avanzan y ahí no alcanzamos a ver todo. Entonces, en este elevación de la conciencia, elevando el alma y demás, es un trabajo donde tenemos que hacer sin descuidar el cuerpo, sin descuidar el cuerpo, pero muy importante es cultivar la vida del alma. Es muy importante esto. ¿Por qué cultivar? Porque cuando no cultivamos la vida del alma, no elevamos al alma, lo que sucede es que empezamos a llenar de cáscaras nuestra vida y como dice la mística, las clipot, las cáscaras, ¿no? Se va llenando de capas nuestra vida y es como que el alma empieza a oscurecerse y empezamos a ver menos luz. Ahí es cuando vivimos momentos a veces complicados y movimientos internos en nuestra vida, no sabemos qué hacer. Entonces, nos encontramos con este momento de retos. Pero ¿qué pasa con esto? Una cosa es que un reto me lleve a un momento diferente y otra cosa es que yo me olvide de trabajar en mi alma y es a partir de ahí donde yo mismo estoy generando esas capas en mi vida y permitir que la oscuridad vaya tomando más espacio y va decreciendo la luz. Entonces, ¿cómo yo trabajo esta parte de elevar el alma? ¿No? De cómo trabajo esta parte de elevar el alma. Miren, una de las maneras, se los puse en su pantalla, está servir al prójimo y el texto de el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, versículo 39, en esta versión actual, del lenguaje actual, dice, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, el hecho del servicio, del darnos, del compartir, nos ayuda muchísimo porque aquí incluye también el amor personal. Y ahí es donde estamos hablando del trabajo del alma. Muchas veces estamos muy, podríamos decir, atentos al trabajo del otro, es por eso que a veces
decimos, uy, aquella persona, ¿cómo no hace esto, no hace lo otro? Mirá lo que está haciendo aquel, ¿cómo va a tomar esas herramientas? ¿Cómo va a hacer aquello? Bueno, todo lo que podemos decir, ¿no? ¿Por qué estamos interesados en cambiar la vida del otro? Es porque no nos damos cuenta que en realidad estamos la asignación o en el camino de alma del otro y no estoy trabajando mi camino o mi elevación. Entonces, la elevación del alma decía que en estas herramientas que tenemos, herramientas espirituales, son muy importantes en este trabajo de la expansión. Por este trabajo de la expansión de nuestra conciencia, de elevar nuestra alma, es un camino que debe ser continuo. Es un camino de todos los días. Todos los días tengo la oportunidad de hacer cambios. Todos los días tengo la oportunidad de gestionar el día y decir, bueno, para este día tengo tantas cosas para hacer, pero principalmente mi trabajo en el día, en el hoy, en el aquí y ahora. No sé lo que pasó ayer, no sé lo que pasará mañana, pero hoy puedo hacer esta transformación. Hoy puedo ir por esto. Entonces, a veces decimos, bueno, ya voy a tener tiempo para hacer tal cosa. En realidad lo que debo hacer es, hoy me dispongo a hacer esto, así sea un poco de tiempo. Y así voy ganando espacio y voy elevando mi alma. En otras palabras, es no solamente le pongo prioridad a la parte de lo físico, de la materia, sino también el trabajo de mi alma. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a vivir en esta felicidad, en otras palabras, que es entender qué es lo que tengo que desarrollar, cómo plantear mi vida en función del servicio, en función del estudio, de todo lo que tiene que ver con elevar mi alma. Y obviamente no darle tanta trascendencia a la parte del apego a lo material, que es uno de los que podríamos decir es lo que nos juega una mala pasada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces el apego a lo material nos va a llevar incluso a la frustración porque estamos tan, ¿cómo podríamos decir?, entretenidos o prestamos tanta atención a esa parte de la materia, de todo lo que nos rodea, ¿no? Puedo decir inmensidad de cosas. No estamos hablando solamente de lo material. Cuando hablamos del apego a lo material o a la materia, no estamos hablando solo de eso. Estamos hablando en todo aquello que me lleva un tiempo o en la cual yo estoy haciendo que quizás no tiene que ver con mi trabajo del alma, mi camino del alma, con mi asignación. Entonces, tengo que ser consciente de eso, que todo tiene que tener, estar en su equilibrio y todo tiene que tener su tiempo. Eh, como decía, lo que hacemos en la parte física es necesario, no nos escondemos de la parte de nuestras responsabilidades, de lo que hay que hacer, es llevar todo lo que está viviendo, hacer ese camino de trabajo interior y mientras estoy haciendo todo eso, también incluir el trabajo que estoy haciendo en lo físico. Cuando vuelvo a decir, cuando digo trabajo, quiere decir con todo aquello que realizo. Por eso hay algo que tenemos que entender, que somos seres vivientes, que somos almas que vienen a experimentar esta dimensión, si no, ni siquiera estaríamos. ¿Para qué estaríamos en esta dimensión? Estamos porque tenemos que experimentar. Por esto vivimos todo lo que vivimos en esta materia, hay muchos retos, muchos desafíos. Y casualmente, en medio de todo eso, es darle la oportunidad al alma para que se desarrolle. Entonces, eh, esto por un lado, y también dentro de lo que tiene que ver con elevar al alma, ¿no? Darle ese grado de importancia, de enaltecerla, si se quiere, es estar en el flujo del creador. Quiere decir estar en ese apego, en saber que mi alma tiene un trabajo, que yo soy esa chispa divina, ese fractal de Dios, donde tengo la oportunidad de desarrollar lo que hay en mi interior y no solamente queda en algo vacío que no tiene trascendencia. Vuelvo a decir, no porque no sea importante lo físico, sino porque quizás eso que estoy realizando no es lo que yo deba hacer. Entonces,
Todo esto es necesario en el trabajo de la elevación, ¿no? Es el trabajo de elevar el alma. Ahora, terminando toda esta parte, lástima que no tenemos la pantalla porque ahí tenía preparado em, lo, de algo muy visible, ¿no? Cómo ahora vamos a pasar al texto, porque recuerden que estamos en Génesis. Vamos a ir a Génesis 40, ya les digo, 48, versículo 14. Nos vamos a encontrar ahora con algo muy especial que va a hacer Jacob. Y digo muy especial porque casualmente Jacob ahora en su tiempo final, él está ya para morir. Veamos esto no solamente, vuelvo a decirles, a nivel de lo literal que nos plantea la Torá, veamos un poquito más. Lo que él va a hacer es va a bendecir a los hijos de José, ¿no? Está para fallecer y es algo que se solía hacer, orar o dar la bendición a los hijos, a los nietos. ¿Por qué va a ser esto tan especial Jacob con los hijos de José? Perdón, de hecho, cuando hablamos de las tribus de Israel, no se menciona José. José está dentro de Efraín y Manasés. Entonces, Efraín y Manasés van a ser las tribus que se van a incorporar. La pregunta es quiénes son ellos. Y bueno, acá en esta pregunta está muy interesante porque decir cómo, si los está llamando, ¿cómo ahora pregunta quiénes son ellos, ¿no? Y es que casualmente Israel dice, ellos son considerados míos, son como Rubén y Shimeón, está diciendo. Y casualmente, él está llamándolo y está diciendo esta bendición, pero a su vez él está hablando como si ellos fueran desconocidos por un momento. Y esta es la razón por la cual se dice que en realidad él está viendo de una manera profética, él puede estar viendo en visión lo que iba a suceder con los descendientes de Efraín y Manasés, de la cual iban a descender reyes que del reino del norte que iban a hacer lo malo, ¿no? Entonces dice que incluso dentro de lo perverso que ellos hacen y demás, es van a cambiar, van a fragmentar. Entonces, por favor, pueden apagar. Entonces, aquí nos damos cuenta que en esta visión que tiene Jacob, lo que está haciendo es como ver esa parte de Efraín y Manasés. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Él va a hacer una oración, porque Yosef dice, Elohim me los dio, ¿no? Cuando se los presenta y les da a Jacob que bendiga a sus hijos. Entonces aquí encontramos que en esta bendición, aunque encontremos que hay como esa visión de lo que iba a pasar, a su vez Jacob está viendo lo que iba a venir por medio de Efraín. Por eso fíjense que es la típica bendición donde hay un cambio en la mano, que como que está cruzado, porque él está por bendecir con la derecha al mayor, pero aquí hay un cambio, entonces lo que se hace esa bendición es poner la parte de la primogenitura, la bendición de la primogenitura sobre el más pequeño. Entonces hace un cambio de la mano. Entonces José le dice, no, te estás equivocando, y Jacob dice, no, no, en realidad sabe lo que está haciendo, porque está poniendo sobre Efraín como ese legado profético de primogénito para que lleve adelante, podríamos decir incluso, ser el carro que va a conducir a las tribus del norte o a los hijos de Israel, ¿no? Y también porque Jacob está viendo que de Efraín vendría Josué, Josué hijo de Nun, que es el que, en otras palabras, va a tener esta fuerza para ser el segundo, para ser aquel que continúe siendo el carro de Israel, llevándolo
después de la muerte de Moisés. Y eso lo vamos a ver en porciones posteriores. Pero ya nos va dando la idea cómo, de dónde viene Josué y esta importancia de el cambio y la bendición que le va a dar Jacob a Efraín. Entonces hace ese cambio. Y fíjense que esta oración, una oración muy particular, porque dice, lo que hace es, en la oración de Shabbat, se ora por, o se da una bendición por los hijos varones y por las mujeres, pero la bendición que se le da a los varones es que que te multipliques y seas prolífero como Efraín y Manasés. Dice que Elohim se pose sobre ti, y ahí habla de esta rectificación, que Elohim se pose sobre ti, casualmente en la fragmentación del nombre que encontramos en esta visión que está teniendo Jacob. Entonces aquí es como que nuevamente se recupera esta idea. Y luego dice que todas tus actividades estén llenas de unicidad y estén conectadas con la luz. Entonces Jacob bendice a los hijos y ahí es donde está la revelación de un secreto, podríamos decir, donde él está mostrando, está llevando a cabo la bendición de la primogenitura sobre Efraín, que no solamente lo vemos en Josué, como va a ser este carro para Israel, introduciéndolo a la tierra prometida, sino también lo vemos en el momento de la división, donde Efraín era como el encargado de los hermanos, ¿no? Queda encargado de las tribus del norte. Ahora si avanzamos un poquito, creo que era en esta ocasión donde íbamos a hablar acerca, porque no sé si recuperamos, no. Bueno, voy a avanzar en el texto y ustedes van a ver que a partir del capítulo 49 de Génesis, se nos habla que no solamente bendice a los hijos de José, que digamos ahí están con Efraín y Manasés, está representado José, sino también va a bendecir y va a dar una bendición a cada uno de sus hijos en el capítulo 49. Pero para esta ocasión quiero detenerme en Judá, para después explicar algo en cuanto a esto, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito al final de la tribu de Benjamín y la bendición que se le da y cómo esto tiene repercusión también para el tiempo final. Entonces, Judá, la bendición que le da a Judá dice cetro de justicia, ¿no? Déjenme que lo busque por aquí. El versículo que encontramos es capítulo 49, y lo vamos a ver en el versículo 8. Dice, Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos, ante ti se posternarán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de presa, hijo mío, remontaste, se agazapó, descansó como león, y cuál temeroso león, ¿quién lo levantará? Entonces dice el versículo 10, no se apartará de Judá el cetro, ni legislador de entre sus descendientes hasta que venga Shiloh. Y de él será la congregación de las naciones. Y bueno, entonces, ¿qué encontramos acá? La bendición que le da Judá. Cetro de Judá simboliza la realeza de Malhut. En realidad nos está hablando de que la misión de Judá, en otras palabras, es el gobierno en esta dimensión, en Malhut, ¿no? El gobierno del Creador. Y dice cuando venga Shiloh, y Shiloh significa que cuando está en conexión con el templo. Entonces se dice que es para el tiempo final, ¿no? Esa conexión con el tiempo final y la construcción, como se dice, del tercer templo. También habla de la época de Mashiach, la era mesiánica, habla de congregación de naciones. Y obviamente Jerusalén como un punto de discordia, porque ahí es donde nos encontramos casualmente con el lugar físico, podríamos decir. Entonces, eso se habla en función de Judá y quiero que vayamos viendo toda esta idea porque ahora lo vamos a unir. ¿Cómo unimos y qué relación encontramos? Porque esta porción
Me parece que ahí pudimos. Ah, buenísimo. Sería, avanzamos ahí, vamos corriendo la pantalla. Ya vimos lo de Efraín. Y acá, un momentito antes, ¿no? Para finalizar esa parte, veamos que lo tenía en la pantalla. Lo que habla también de el ángel, ¿no? El ángel protector que va a guiar, que lo guió a Jacob, hizo la bendición sobre Efraín y Manasés. Entonces eso lo tienen en su texto, lo pueden seguir estudiando, tenemos todavía toda una semana para estudiar, profundizar en la porción. A veces es medio difícil poder compartir todo en un mismo momento, en un mismo encuentro, ¿no? Bueno, bendice a sus hijos, eso está en el capítulo 49. Y ahora me gustaría conectar casualmente Vallejí y la salida del mundo físico. Y aquí quería detenerme un poquito y me pareció muy interesante porque fíjense que la porción nos plantea que Jacob vivió 147 años, que lo vimos al comienzo de la porción. En el versículo 28 dice, y vivió en la tierra de Egipto 17 años. Pero sus días, sus años fueron 147. Luego, al final de esta porción, en el capítulo 50, dice que en el versículo 26, que José vivió 110 años. Y en nuestra sección de los profetas, la Haftará, tenemos a David, que también está finalizando sus días, y dice que él reinó 7 años en Hebrón, 33 en Jerusalén, que eso hace referencia a sus 40 años de reinar. Y no hay específicamente un dato que nos diga, pero dentro de lo que son, de lo que dicen los sabios o la tradición de Israel, se nos plantea que David vivió 70 años. Esto básicamente lo puede encontrar en el Salmos 90, 10, cuando habla acerca de que la mayoría llega a los 70 y los más robustos son de 80, dice el Salmo, ¿no? Lo pueden buscar, lo pueden leer. Y aunque no es específico, me gustó sumar estos números. Entonces sumé el 147 con el 110 y el 70, me dio un total de 347. Y para esto es importante que vayamos al árbol de la vida para entenderlo un poquito más. Y ustedes van a ver que en la pantalla yo puse columna central. ¿Qué es lo que sucede? Estamos en una porción finalizando el libro de Bereshit con una energía de columna central. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a Jacob, a Yosef y a David o Judá, porque recuerden que David está representando a Malhut y David viene de la tribu de Judá. Entonces, por eso les decía la bendición de Judá cuando hace Jacob a la bendición a los hijos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una semana de columna central donde, ¿qué es lo que sucede? Es como se está bajando de Keter la fuerza, el flujo del creador hacia la manifestación. Me pareció reinteresante, pero como les digo, para este año 2025, en este cambio de número ya en un día y medio, podríamos decir en un día, ya estamos ahí, me gustó el poder encontrar o descifrar el código acerca de este 347. Entonces, 347 me fui a investigar un poquito y las letras son Shin, que es 300, la Kaf, que es 20, y la 7, la Zain. Entonces, hacemos un total de 347, pero si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que significan estas letras, vamos a encontrar un mensaje que lo voy a decir ahora y lo podría decir al final como reflexión, pero lo voy a decir ahora y presten atención, quizás lo vuelvo a repetir y me pareció muy bueno tenerlo presente para lo que estamos viviendo y si lo ves en algún otro momento, si lo estás viendo por el canal de YouTube, el mensaje igual va a servir y está muy interesante. Dice que la energía en esta semana nos habla de la letra Shin, que significa llama, cambio, espíritu divino y año, ¿no? Que pareciera como qué coincidencia, año. También la letra Kaf nos habla de palma de la mano, nos habla
que está representado el potencial, el poder, logros, humildad. Y la letra Zain dice que es el arma, es la espada, simboliza el poder, la autoridad. También tiene que ver con el número 7, representa la corona y el Mesías. Y significado profundo con esto tiene que ver con la creación, 7, estamos hablando de 7, la creación, y también hace referencia a Shabbat, ¿no? Y el mensaje que encuentro para esta semana, una energía de Vallejí, es el espíritu divino o el año en el que estamos transitando, transmutando, tiene que ver con el potencial o el logro que voy a lograr, lo que voy a obtener a través de esta humildad, de esta transformación en mi vida, y lo voy a hacer llegando como a la corona o esa conciencia magia elevada, donde me va a llevar a aspectos de creación y de descanso. Esta es básicamente la idea que se puede ver en esta porción. Estamos hablando de columna central, estamos hablando que nos plantea acerca de esta idea de ir bajando por el flujo para llegar a la parte de la manifestación. Pero me parecía interesante poder plantear esto porque casualmente aplica muchísimo a los días que estamos viviendo, ¿no? Que este sea un tiempo verdaderamente de esos cambios, de esos movimientos, de esos logros en nuestra vida, y también eso se vea representado en el descanso, porque casualmente todo lo que puede parecer como opuesto es, y se dice mucho, que para poder lograr tengo que descansar. Muchas veces creemos, no, tengo que hacer y así voy a avanzar. Y muchas veces haciendo no avanzamos. Cuando tenemos un descanso es un momento de poner las cosas como en otro modo, más tranquilo, o un modo donde puedo tomarme el tiempo para observar y a partir de allí activar esa creación. Esto lo vemos representado básicamente en Shabbat, cuando las personas toman este tiempo, tomamos este tiempo para el descanso, para resetear, alinear nuestra alma, ver qué pasó en la semana, qué cosas fueron las que tuvieron mucha tensión, en qué cosas yo quizás no pude resolver o actué de una manera donde quizás no tendría que haber actuado. Entonces en ese descanso yo puedo hacer como esa evaluación, puedo vivir ese momento de plenitud, podríamos decir, y a partir de ahí una nueva creación, una nueva semana, ¿no? En un nuevo momento nos encontramos con la posibilidad de tener nuestra alma ya tranquila, nuestro cuerpo aquietado para un nuevo desafío. Y eso es básicamente lo que nos plantea esta sumatoria de los años de los patriarcas, de estos hombres que representan, son carruajes que están representando en el libro de la vida, nos están dando, perdón, sí, en el árbol de la vida, nos están dando la idea de bajar directamente de las esferas superiores a la manifestación. Entonces espero que verdaderamente así sea, ¿no? Porque también la porción nos habla de cómo muchas veces nos encontramos como distraídos, si se quiere, ¿no? Como no prestando atención a lo que estamos viviendo, y por ende es como, ¿cómo podríamos decir? Como no estar atentos al mensaje que cada semana nos quiere entregar. Entonces yo, como les digo, esta semana Vallejí nos habla de un tremendo mensaje de dar atención a nuestra alma y al trabajo de la elevación de nuestra alma. Y para ir finalizando, vamos finalizando ya este encuentro, nos encontramos con la tribu de Benjamín. A ver la bendición que se le va a dar a Benjamín para esta ocasión. ¿Y por qué? ¿Por qué Benjamín? Y justamente estaba hablando de Judá, y qué importancia tiene Benjamín. Si bien todas las tribus tienen una bendición y un trabajo muy importante dentro del cuerpo, si se quiere, recuerden que son 12 tribus, pero se los conoce como Israel, como uno, como un ejad.
Lo mismo cuando hablamos a nivel de cuerpo. Somos almas, pero que estamos trabajando para reparar un cuerpo, ¿no? Para hacer que se logre una unicidad, para trabajar por un ejad. Por eso, en la elevación de la conciencia, en el trabajo que estamos haciendo espiritual, no es solamente para sanarme o para resolver mis situaciones o salir de esos retos o de esas adversidades, sino el trabajo que estoy haciendo es para Tikkun Olam, reparación del mundo. ¿Cómo me uno en mi trabajo personal a aportar algo? Por eso les decía, cuando elevo el alma tengo que servir a los demás. No me quedo solamente con el trabajo personal. Es muy interesante esto y no dejarlo acá en la mente, empezar a trabajarlo. Y a veces trabajarlo implica literalmente hacer cosas que nos hagan salir del enfoque en nosotros mismos y ver qué puedo hacer por el otro. ¿Qué está necesitando el otro? ¿Cómo me puedo por un momento dejar de lado y sin dejar de amarme, sin dejar de trabajar lo que tengo que trabajar en mí? ¿Cómo también puedo compartir de lo que tengo para el otro? ¿Puedo compartir mi tiempo? Y es interesante, a veces nos cuesta compartir el tiempo, compartir lo que tengo con el otro, ¿no? Pero es un trabajo. Bueno, casualmente la bendición que se le da a Benjamín. Benjamín simboliza la ferocidad, la valentía, la audacia. Y también se dice que una de las claves de la tribu de Benjamín es la transformación de la negatividad en fuerza espiritual. Eso es muy, muy clave y lo estudiamos cuando estudiamos los meses, los rojodes. Bueno, vemos que la tribu de Benjamín va a aportar esta característica muy fundamental. Y esto se dice que la tribu de Benjamín es la que está preparada para la guerra espiritual y la redención final. Por eso se dice que Benjamín es el que va a dar como, se va a levantar como en esa transformación de lo negativo, en esa fuerza espiritual, en los días de la redención final. O sea que en el escenario, como se le quiera llamar, apocalíptico, tiempo final, como le quieran llamar, o los momentos, está la tribu de Benjamín como yendo, tomando protagonismo, si se quiere, para ese tiempo de la redención final, ¿no? Por eso lo quería destacar, está interesante y ahí tienen en Génesis 49:27 lo pueden encontrar, estas características de la bendición de Benjamín, que también lo encontramos en Deuteronomio 33, si no me equivoco, cuando Moisés está hablando también de cada tribu en el final de su discurso. Entonces, vamos cerrando por aquí. Quiero finalizar, como siempre hago, en esta reflexión. Vamos a finalizar con nuestra expresión, la expresión que tenemos cuando finaliza un libro de la Torá. Es como yo siempre digo, es como pasaste, hiciste un viaje por Bereshit y terminaste. Entonces es como decir me gradué, ¿no? Es una forma de decir así, aunque cada año estudiamos la misma porción, pero cada ciclo aprendemos algo nuevo. Y seguramente para los que vienen siguiendo estos estudios y para los que no, es importante el detalle que voy a decir, que cada ciclo, cada año, aprendemos más de códigos secretos que tiene la Torá y que aplicamos a nuestra vida. Cuando digo aprendemos es porque no solamente que tenemos la información, sino que cuánto de ello que aprendemos lo llevamos a cabo, lo ponemos en acción en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos decir cuando terminamos de leer un libro? Hemos terminado un viaje, ha terminado una etapa, un momento, una energía con la que se mueve Bereshit y vamos a entrar a otra. Entonces, al final decimos, Hazá, Hazá, Bení Hazé, que quiere decir, sé fuerte y nos fortaleceremos. Es como lo que se le dice a Josué, ¿no? Sé fuerte, porque vos vas a repartir la tierra por heredar. Entonces, esa misma expresión es sé fuerte, es como decir, vamos, hiciste este camino, terminaste Bereshit, terminaste el libro de Génesis, ahora vamos por otro. Es como que siempre vamos con esa, abriendo expectativa a qué va a venir para nuestra vida de parte de lo que la Torá tiene
para la energía de la Torá que nos apegamos, darnos esa fuerza, esa enseñanza para, podríamos decir, dirigir nuestra vida. Entonces, en este Hazá Hazá, terminando este libro, en esta semana de energía de final, de conclusión, se une a esta misma energía al final de un número del calendario gregoriano y también se nos habla del final de la vida de Jacob, del final de una reparación de una familia, se nos habla del final en la Haftará del rey David, y haciendo el traspaso a Salomón. Entonces estamos en una semana fuertísima de cierre y también vamos a vivir una semana que nos vamos a estar cerrando, pero que también ya próximos en esta semana próxima, a abrir una nueva etapa en nuestra vida, que es casualmente Shemot y la salida, la liberación de Egipto, que está muy conectada con la porción de hoy, que nos habla acerca de elevar el alma, de trabajar el alma y cómo vivir en el aquí y ahora. Y por esto quiero terminar en esta reflexión de conectarnos con la vida. Recuerden que Vallejí dijimos que conectamos con la palabra Jaim, que es vida y vivió. Entonces, conectarme con la vida. La vida verdaderamente no es las acciones solamente que pueda tener, lo que tiene que ver con lo que veo. La vida, conectarme con la vida verdaderamente es poder verdaderamente elevar o llevar ese nefesh, esa parte de ese instinto animal, de lo que soy, de ese trabajo, podríamos decir, tan físico, poder acompañar o poder incluirlo en el trabajo con el alma, con nuestra Neyamá, que es la que verdaderamente sabe qué es lo que tiene que hacer en este mundo y poder, el mundo físico sea una herramienta, sea un trabajo que podríamos decir, una herramienta que nos ayude a hacer ese trabajo, ese propósito, esa asignación. Entonces, esto nos va a llevar a vivir el aquí y ahora, ser consciente de lo que hago, vivirlo con felicidad. Esto quiere decir ver todo lo mejor a mi alrededor en todo momento. Es un sentido de gratitud, como venimos hablando. Es salir a relucir nuestra mejor versión, es vivir nuestra vida desde el alma, es ser responsable también con mi cuerpo. Yo no puedo descuidar el cuerpo, por esto cuando hablamos de cosas saludables, de hacer ejercicio, todo esto tiene que ver con un ejad, una unicidad. No estamos separando, estamos uniendo. Si yo estoy en ese vivir desde el alma, tengo que atender también a la vasija. Y la vasija tiene que ser ayudar a hacer esa vida desde el alma, ¿no? Y es muy importante cuidar el templo, como decimos, el templo es lo físico, ¿no? Entonces, no ir por el cuidado excesivo y decir todo lo que tenga que ver con el cuerpo, porque es pasajero, pero sí, ¿cómo puedo incluirlo y no distraerme? Sino al contrario, es que esté al servicio. Y no es nada menor que esta porción, Vallejí, justo se está dando dentro del mes de Tebet, que es casualmente la constelación de Capricornio, donde tiene que ver con el apego a la tierra. Viene a ser como el apego excesivo a lo material, al 1%, sin el trabajo del 99%. Y casualmente para el hemisferio norte, estamos en el tiempo de invierno, y se habla del ocultamiento de la luz. Entonces, es un tiempo donde hay menos luz y obviamente Vallejí, en medio de esta temporada, nos enseña o nos hace retomar la idea de vivir desde el alma, ¿no? Trabajar en encender esa luz. Entonces, finalizando en esto, en esta conclusión, podríamos decir, es no estar en esta vida fragmentado, es decir, no estar desconectados de nosotros mismos, sino al contrario, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? Hacerme estas preguntas.
estoy o no conectado con mi camino de alma, con lo que tengo que hacer. Pedirle claridad al creador de realmente qué es lo que yo debo hacer, cuál es mi asignación, cuál es la fuerza de mi alma e ir por aquello y obviamente escoger la vida, escoger conectarme, conectar el alma y por ende conectarme con el creador. Esa es básicamente la idea de la porción de esta semana, una semana de vida, de escoger la vida, una semana de vivir, aunque la porción nos plantea de muertes, ¿no? Porque nos habla de las muertes, pero en realidad al plantear la muerte es como celebrar esa muerte, por decir así, no en el sentido de que celebramos, sino que entendemos que la muerte nos hace ver la vida, nos hace ver el proceso que vivieron estas personas, que también tiene que ver con nosotros, porque si llegamos a la muerte es porque llegó el fin de nuestra asignación, pero mientras, si estamos hoy con vida, es porque hay algo para hacer. ¿Y cómo elijo cada día hacer lo que tengo que hacer? ¿Cómo elijo transformarme? ¿Cómo vivir desde el alma y llevar mi día a día, regarlo con esa fuerza de mi alma? Entonces, de esa manera, experimentar o vibrar en gratitud y experimentar la felicidad. Hasta aquí la porción de esta semana para Ya Vallejí, para Ya número 12. Espero que haya sido de inspiración para todos ustedes este encuentro, que tomemos la idea que nos quiso dejar esta porción, la fuerza, la energía que mueve cada para allá en cada semana de nuestro ciclo y que no solamente sea un conocimiento, una información más, sino que verdaderamente pueda servirte como inspiración en tu camino de alma. ¿Y qué te puedo decir? Finalizando, que seas parte de este correr de la luz, ser parte con tu donación, con tu sedacá, con una contribución que puedas hacer con nosotros, siempre desde la voluntad hacia continuar, para que podamos continuar con extender la luz. Ese es el trabajo que hacemos, seguir expandiendo esta luz, este conocimiento, y lo hacemos no solamente a los que pueden estar en vivo, sino también a aquellos que en algún momento puedan ser parte. Y si estás viendo por el canal de YouTube, también podés ser parte, tenemos información en nuestras redes y podés ser parte con tu donación, tu acá, ser parte de la expansión de la luz. Y finalizo este encuentro diciéndote, Hasá, Hasá, vení, Hasé. Sé fuerte y nos fortaleceremos.